En esta oportunidad estamos estudiando el libro de Filipenses. Les recordamos cuál es la razón, hermanos, de estar estudiando este libro. Este libro lo estamos estudiando por causa de que coincide de que el apóstol Pablo y la misma iglesia de Filipenses, pasando una situación adversa y difícil, el apóstol Pablo les llamaba que pudieran estar en paz, en tranquilidad, pero sobre todo que se pudieran regocijar y gozarse en el Señor a pesar de las situaciones difíciles. Y decimos que coincide, hermanos amados, porque de alguna forma también nosotros hemos estado pasando situaciones adversas y necesitamos nosotros aprender del apóstol Pablo, de sus enseñanzas, de cómo poder sobrepasar, hermanos, estas adversidades, estas situaciones difíciles a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón de por qué, hermanos, yo creo que el Señor puso en mi corazón el poder estudiar con ustedes este libro de Filipenses. La última reunión que tuvimos en relación con el estudio de esta palabra, bueno, la dejamos inconclusa. El tema que habíamos estado abordando era principios de vida del creyente en la iglesia. ¿Cómo debiéramos nosotros de vivir dentro de la iglesia? ¿Cuál es la conducta? Me recuerda esa palabra del apóstol Pablo a Timoteo cuando le decía, Pablo le decía, mira, si tardo en llegar, le decía, mira cómo te conduces delante de la iglesia, la cual es columna y baluarte de la fe. Así que, mis amados hermanos, nosotros también tenemos a través de la palabra de Dios principios de cómo debiéramos nosotros conducirnos dentro de la iglesia del Señor. Esto es para que haya unidad, esto es para que haya armonía, y habiendo unidad y armonía, entonces podamos verdaderamente, hermanos, glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Una de las cosas que vimos nosotros, que una de las conductas que debe de tener el cristiano dentro de la iglesia es su perseverancia. Fue lo primero que estuvimos viendo en la reunión pasada. Perseverar a pesar de las dificultades. Imagínense cómo el apóstol Pablo, estando en la cárcel, todavía él permanece en la fe, todavía él guarda la fe. Como dijo al final de sus días, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Entonces, amados hermanos, estamos viviendo momentos de mucha dificultad. Muchas vidas, porque no les da resultado o no se resuelven los planes que tenía, entonces deciden abandonar al Señor. Por otro lado, si ya no se sienten felices, si ya no se sienten con tranquilidad, abandonan el Señor. En verdad, mis hermanos, estamos viviendo momentos adversos, difíciles. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender y comprender que la vida del cristiano, en primer lugar, ¿verdad?, es llamado a perseverar. Perseverar en su fe. Y esta fe tiene que ver estando en su casa, estando en su trabajo, estando en la iglesia. Pero también perseverar, hermanos, en el hecho de que quizás en la iglesia pudieran haber desavenencias, pudieran haber situaciones que, si se pueden arreglar y esto en realidad no le afecta a su crecimiento, entonces, hermano, adelante, es de continuar, es de perseverar. Hay veces que hay personas que son hipersensibles, que ya porque cualquier detalle que sucedió, ya, hermano, ya se desanima y no toma con seriedad el ir, hermanos, en pos del Señor y el congregarse. Así que nosotros necesitamos comprender que el apóstol Pablo, en primer lugar, estaba llamando a perseverar. Y antes de continuar, yo quisiera invitarles a que pudiéramos leer nuestro pasaje, que es de donde hemos estado tomando nuestra meditación. Nos referimos a Filipenses capítulo 4, versículo del 1 hasta el 5. Con la ayuda del Señor vamos a finalizar el día de hoy nuestro estudio. Pero leamos nuevamente. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, y dice, estad firmes, firmes en el Señor. Amados, es el primer punto que estuvimos viendo. Pero en el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Le invito a que oremos. Padre, nada es perfecto si tu presencia no está allí. Nada es de verdadera edificación si realmente tú no sustentas todas las cosas. Y es por esta razón que oramos a ti en esta mañana, pidiéndote que puedas, Señor, darnos un corazón noble para recibir tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos. Ayúdanos, Señor, a no entretenernos en otra cosa. Danos dominio propio para estar aquí, Señor, los que están en sus casas sentados y oyendo quietamente tu palabra. Quita cualquier otra cosa que pudiera quitarnos este tiempo y danos, Señor, un corazón que pueda recibir tu palabra. A mí, ¿qué decirte, Señor? Solamente pedirte tu ayuda, pedirte que puedas limpiar mi corazón, mis labios, y que me des la gracia de poder compartir lo que tú has puesto en nuestros corazones. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habiendo visto el primer punto que tiene que ver con estar firmes, entonces, mis amados hermanos, lo siguiente que queremos ver en esta hora tiene que ver con el aspecto de la unidad dentro de la hermandad, ¿verdad? Porque aquí hay dos vidas a las cuales el apóstol Pablo aprovecha esta carta y les manda este mensaje. Y este mensaje tiene que ver, hermanos, lo segundo que vemos en el versículo 2, es que le ruega el apóstol Pablo a Evodia y a Síntique a que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, una de las cosas que vamos a ver dentro de la iglesia es la necesidad que existe de la unidad dentro de la hermandad. Muchas veces, hermanos, por nuestro carácter, por nuestra personalidad, tendemos muchas veces a que pues no armonizamos muchas veces con otro que tiene otro tipo de carácter y otro tipo de personalidad. Entonces alguien diría, ¿cómo vamos a caminar dos personas que somos diferentes, que somos distintas? En realidad, hermanos, nosotros en lugar de ver una competencia o de ver una rivalidad, nosotros deberíamos de verlo como un complemento. Es decir, aquella persona tiene cualidades que yo no tengo y que son buenas. Y probablemente, ¿verdad?, también en mi vida pueden haber algunas cosas que son positivas y que en lugar de ofendernos o en lugar de sentirnos incómodos, debiéramos nosotros de dar gracias al Señor. Pablo había pedido ya anteriormente a la iglesia, bueno, en la misma carta, por supuesto, que se comportaran como eran dignos del Evangelio. Y una de las cosas que es digno del Evangelio tiene que ver con guardar la unidad y también, hermanos, perseverar unánimes en el Evangelio de nuestro Señor. Por favor, vea conmigo ahí Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice, solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que sea que esté ausente, decía Pablo, oiga de vosotros, fíjese, que estáis firmes en un mismo espíritu, firmes en un mismo sentir, firmes, unidos en un mismo espíritu, y dice Pablo, combatiendo, fíjese la palabra que usa Pablo, es un término militar, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo está exhortando a estas dos mujeres, ¿verdad?, dos servidoras
que en realidad tienen un gran problema. Un gran problema, hermanos, porque siendo servidoras principales, su conducta, su manera de comportarse delante de la otra persona puede llegar a ser de tropiezo a los distintos miembros de la iglesia. Muchas veces nosotros no valorizamos, hermano, que mi conducta, mi manera de cómo tratar a mi hermano, a mi hermana, realmente puede llegar a ser piedra de tropiezo. Somos tan egoístas que lo que nos importa es ver cómo nosotros manifestamos a la otra persona, ¿verdad?, nuestra incomodidad, sin darnos cuenta, hermanos, que en la congregación las personas nos están viendo, nos están observando, y en lugar de serles de edificación, les estamos siendo de tropiezo. Aquí habían dos vidas, que esto ya no era desconocido. Para que el apóstol Pablo esté enviando una carta, es porque esto ya era, como dicen, ya había rebalsado dentro de la iglesia, que el apóstol Pablo tiene que mandar esta carta de exhortación, ¿verdad? Exhorta, se sobreentiende de que estas eran vidas servidoras y que tenían este problema, hermanos. Bueno, una de ellas se llamaba Evodia. La palabra Evodia, su nombre significa buen viaje. Y Síntique, que quiere decir afortunada. Ni la una estaba disfrutando de su viaje, ni la otra estaba siendo bien afortunada. Lo que sí sabemos es que estaban teniendo problemas estas dos mujeres. Ellas prácticamente, hermanos, eran dos hermanas destacadas en el servicio. Eso es lo que se puede reconocer de ellas. Ahora, hay otras cosas, por lo menos 4 o 5 cosas que se puede reconocer de ellas, virtudes que se pueden reconocer dentro de ellas. Por ejemplo, cuando Pablo escribe esta carta, ellas, diríamos, habían sido durante algún tiempo miembros, consideramos que todavía son miembros de la iglesia ahí en Filipo. Eran 2 personas que eran miembros de la iglesia. Ahora, cuando esta iglesia de Filipo fue fundada, en la última visita que hizo Pablo a Filipos, ellas, hermanos, y fíjense, fueron prácticamente sus mejores colaboradores. Y como tales, hermanos, pues trabajaban en armonía, entusiastamente con el apóstol Pablo en ese tiempo. Y no solamente con él, sino con los demás colaboradores. Es decir, que eran 2 mujeres, hermanos, preciosas. 2 mujeres combatientes. No eran de aquellas que solamente se quedan tejiendo y oyendo el mensaje. No es de aquellas que van a visitar a la iglesia y se toman el cafecito por ahí. No, eran militantes. Eran para que el apóstol Pablo hable de que combatieron junto con él en el evangelio. Era porque eran mujeres de armas de tomar en el servicio al Señor. No eran de esas así acomodadas, viviendo en confort. Hermanos, el apóstol Pablo daba este reconocimiento. ¿Quiénes eran ellas? Bueno, vidas que lamentablemente estaban en desaveniencia, y la desaveniencia estaba en relación con la obra del reino de nuestro Señor, ¿verdad? Lamentablemente aquí hay una discordia entre ellas que el propio apóstol San Pablo ha tenido que amonestarlas, exhortarlas. Lo otro, hermanos, es que a pesar de eso, sin embargo, el apóstol Pablo no las deja abandonadas. Es decir, hermano, alguien pudiera decir, bueno, fulano y mengano se están peleando. Hay que queden, hay que vean cómo arreglan ese problema. El apóstol Pablo no. Se involucró, participó, y a través de la carta estaba llegando hacia ellas y llegando hacia la iglesia y a los demás líderes para que colaboraran, para que contribuyeran en arreglar esta situación. No las iba a abandonar, hermano. En primer lugar, eran vidas de mucho potencial. En segundo lugar, eran cristianas, hermano. Y lo tercero, que esto podría provocar divisiones en la iglesia. Y cuando hay divisiones en la iglesia se debilita, mis hermanos. Cuando cada quien quiere agarrar por lo suyo y quiere hacer su plancito
y entonces sin tomar en cuenta que tal decisión va a debilitar a la iglesia. Es no tener conciencia, es no ser sensible. Así que, mis amados hermanos, ¿cuál en realidad podría haber sido el problema específico de ellas? En realidad no lo sabemos, no aparece en las escrituras cuál es que ha sido el desacuerdo, ¿verdad? Ahora, lo que sí puedo decirle es que hay un punto común en todos aquellos en los que hay desacuerdo. Y Santiago nos lo enseña muy bien. Capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dice Santiago, bueno, ¿de dónde vienen las discordias? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago dice, ¿no son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y cuando pedís, pedís mal para disfrutar, para ganar, para tener ganancia personal. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces diríamos, aunque no sabemos en realidad cuál es el conflicto, ¿verdad?, central de estas dos mujeres, sí sabemos, hermanos, que estaban en desacuerdo. Sí sabemos que tenían altercados. Sí sabemos que tenían indiferencias. Quizás se quejaba la una con la otra. Quizás también había menosprecio. Probablemente también habían celos la una con la otra, envidia la una con la otra, lucha quizás porque su liderazgo estaba queriendo sobresalir, su trabajo en el servicio del Señor quizás pudiera estar siendo más apreciado que el mío. Tantas cosas que pudieran haber sucedido. Pero entonces, hermano, aquí el asunto no era dejar aquello sin que se arreglara. El apóstol Pablo escribe esta carta para arreglar el problema. Entonces, hermano, ¿por qué Pablo encara el problema? ¿Por qué no sencillamente la deja así a la deriva, hermano, y permitirles que en la iglesia sigan conviviendo en el desacuerdo? Hermanos, porque muchas veces el desacuerdo impide tener un mismo parecer y no permita que los intereses del Señor y los intereses de la iglesia realmente, hermanos, puedan fructificar. Allí es un problema que hay que sentarse con humildad, poniendo el amor de Cristo por delante, poniendo la comprensión, poniendo el perdón, pero hay que arreglar el problema. Mis amados hermanos, si tú tienes en este momento alguna desaveniencia con un familiar o con un hermano en Cristo, detente, hermano. Haz a un lado tu orgullo, haz a un lado tu rencor. Mira la voluntad del Señor, mira cuál es el deseo del Señor. El Señor dice, ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Ve, hermano, ve, hermana, siéntate con amor, con humildad, y estando tú ahí con esa persona, arregle esa dificultad. Pero no puedes permitir que en la iglesia tú estés sentado por aquí y la otra esté sentado por allá, o estemos con indiferencias, o estemos con situaciones que realmente, hermanos, Dios no es agradado. Ahora, ¿cómo se puede considerar a alguien como más importante que uno y al mismo tiempo, hermanos, guardarle rencor? El apóstol Pablo decía, consideraos los unos a los otros, que nadie tenga en su corazón, ¿verdad?, el creerse más que los demás. Hermano, por eso es que Pablo nos habla la reconciliación, ¿verdad? Nosotros debiéramos ser, fíjese que el apóstol Pablo tuvo la iniciativa. Igualmente usted y yo debiéramos de ser proactivos en intentar resolver esa situación dentro de la iglesia. En lugar de permitir que se vaya agarrando, ¿cómo se le llama esa palabra? Cuando se endurece, enquistándose, dice por ahí, no sé si será la palabra adecuada, pero que se va endureciendo el problema. Y entonces, en lugar de haberlo resuelto, hermanos, aquello puede ir creciendo aún más. Quiero decirles que
Hay congregaciones que pudieron haber sido enormemente bendecidas. ¿Por qué? Porque los dos miembros que estaban con diferencia, los dos tenían potenciales para servirle al Señor, para que realmente el Señor se manifestara aún más. Pero ¿cuál fue la decisión? No, prevalecer mi voluntad, prevalecer mi incomodidad. Y en lugar de buscar arreglar el problema, entonces, hermano, trae divisiones. Así que los servidores deben de hacerlo, hermanos, el buscar la reconciliación y de hacerlo como para el Señor y decir, Señor, es que esto no está beneficiando a tu obra, ¿verdad? Y nuestro servicio, ¿cómo debe de ser nuestro servicio? No sirviéndole al ojo humano, no sirviéndole como quien le sirve al hombre, más bien sirviéndole al Señor. Pablo dijo en el libro de Efesios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino dice como siervos de Cristo y hacerlo de corazón, haciéndolo, dice, verdad, de buena voluntad como para Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Así que debemos de entender y comprender, hermanos, que lamentablemente no todos somos iguales. No todos tenemos los mismos problemas, no todos tenemos los mismos conflictos, no todos tenemos la misma personalidad, no todos tenemos el mismo carácter. Pero en Cristo, en el Señor, debemos, hermanos, de procurar esa unidad. Ahora, una pregunta, hermanos, que no terminamos la vez anterior, y es, ¿cómo puedo yo arreglar un problema con mi hermano o con mi hermana que no nos comprendemos o que tenemos dificultad? Bueno, hermanos, una de las cosas que, verdad, y que durante la semana tuve un comentario, y es que pudiéramos ampliar un poquito más este aspecto de cómo arreglar los conflictos entre hermanos dentro de la iglesia. Y esto también va, quiero decirles, no solamente para nosotros los cristianos en la iglesia, sino que también nos beneficia esta enseñanza para nuestra relación con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y es que, hermanos, la palabra del Señor ha dejado principios de cómo resolver los problemas. En primer lugar, hermanos, creo que debe de haber en nuestro corazón una actitud apropiada para ir y hablar de este problema, porque el asunto es de ir a hablar con esa persona. Entonces, debe de haber una actitud adecuada. Allá, como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, trayendo la mansedumbre en nuestro corazón. Hermanos, siendo humildes, porque usted puede ir a hablar del problema, pero usted no conoce la dimensión del problema. Pero ir con una actitud de mansedumbre, de humildad, una actitud, hermanos, de perdonar. Y si en algo me he equivocado yo y he sido yo el ofendido, entonces una actitud de pedir perdón, ¿verdad? No ir solamente a confrontar la situación sin tener en cuenta cómo va mi corazón ante esa persona. Ir, hermanos, de antemano preparados para decir, quiero acercarme con un corazón manso, quiero acercarme a esa persona con una actitud de humildad. Quiero acercarme, si es una cuestión de perdonar, que tenga la capacidad de perdonar. O si no, si yo he ofendido, que vaya con la capacidad de yo poder pedir perdón. También llegar con una actitud de paciencia. Hermanos amados, no llegar así nada más. El apóstol Pablo usa la palabra exhorto. Pero ¿sabe usted qué significa la palabra exhorto? Les animo. Imagínese, hermano, llamarle la atención o tratar de arreglar el problema llevando un ánimo por delante. Les animo a ustedes, Evodia y Cinti, que arreglen ese problema. Entonces, lo primero, hermanos, su actitud.
Gálatas 6:1, Santiago 4:10, Efesios 4, del 31 al 32, nuevamente Santiago del 1 al 19 al 20, nos habla de cómo llegar o cómo tener una buena actitud ante mis hermanos. Y lo segundo es, vaya y diríjase a esa persona, así como lo hizo Pablo. Pablo se dirigió directamente a ellas. No, ¿verdad? Diríjase a la persona en conflicto. Ruego, decía el apóstol Pablo. Es decir, que Pablo se dirige a ellas, algo que es correcto, hermanos. Hay personas que en lugar de dirigirse deciden tener la amargura, el rencor, la incomodidad. Y hermanos, no se puede hacer eso en la iglesia. Si hay una desaveniencia con un hermano, diríjase, levántese y con esa buena actitud, con una sonrisa si quiere, expresando el amor, dígale, quiero saber si hay algo de diferencia entre tú y yo. O quiero decirte que hermano, hermana, yo me he estado sintiendo de esta forma y aquí vengo porque te amo, porque eres mi hermano en Cristo y quiero ver si podemos arreglar esto que yo siento que no está bien. Entonces, dirígete, no pases, no dejes que, como bien dice aquí la Escritura, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Claro, alguien diría, ay hermano, pero con el matrimonio sí, pero también con tus hermanos, con tus hermanas. No dejes que pase una semana, 2 semanas, meses, años, Señor. Arréglalo ya, así que levántate y dirígete a esa persona. Lo otro, evalúa el conflicto. Es necesario, hermano, muchas veces, antes de llegar a acusar, a señalar a alguien, como dijo allá nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, si tú quieres quitarle la paja, si tú quieres quitarle la paja a tu prójimo del ojo ajeno, mira si no tienes tú una gran viga, que hay que quitar primero tu viga antes de estar señalándole los errores a los demás. Es decir, hermano, considérate tú cuando vayas a tocar un problema con un hermano, considérate tú también dentro del conflicto cómo estás. Porque es bien fácil señalar y acusar sin tomar en cuenta, hermanos, algunas cosas que es probable que también ni las conozcas. Hay situaciones, hermano, en que tú no conoces, tú solamente estás viendo la punta del iceberg, ¿verdad? Solamente estás viendo lo que se mira como problema, como conflicto, como estorbo, pero tú no sabes el todo. Así que cuando vayas a arreglar un conflicto, considera, ¿verdad? Y lo otro, mi hermano, pues tienes que ir directamente donde esa persona y prácticamente tocar el punto, ¿verdad? La palabra del Señor nos es clara que dice, por tanto, si tu hermano peca, y la palabra, esa palabra que dice, si peca contra ti, hermano, se dice que en el original no existe, sino que prácticamente tiene que ver que si tu hermano peca, ve donde él, porque tú sabes que dentro de la iglesia el pecado debemos de aborrecerlo, debemos de quitarlo. No podemos decir de que nadie peca, pero el asunto aquí es que nos estamos ayudando los unos a los otros. El asunto aquí es que sabemos que la iglesia es llamada a santidad y tú y yo somos llamados a ser santos. Tú y yo somos llamados a aborrecer el pecado. Tú y yo somos llamados a sacar el pecado de tal manera que no reine en nuestros corazones. Entonces lo siguiente, en cuarto lugar, ve directamente a ese hermano y entonces repréndale, exhórtale, estando tú y él o tú y ella solos. Nuestro Señor Jesucristo dice, si te oyere, entonces has restaurado, has ganado a tu hermano. Así que mis amados hermanos, esa es la manera de cómo debemos de arreglar nuestros conflictos en la iglesia. Ahora, todo esto debe de hacerse con un elemento esencial y es hacerlo con amor.
Todo lo que tú hagas, hazlo con amor, no con el sentido de destruir, no con el sentido de amenorar a aquella persona, sino con el propósito de ver la manera como esa vida se restaura, ver cómo esa persona deja el pecado, ¿verdad? O cómo se saca o se quita aquello que se lastiman el uno con el otro. El apóstol Pablo nos enseña en su palabra, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad, dice, en amor, crezcamos todos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es nuestro Señor Jesucristo. Así que no solamente ir a exponer la queja, no es solamente ir a exponer el problema, sino, hermanos, llegar con una actitud de amor, no dándole rienda suelta a nuestras emociones que pudieran haber sido lastimadas. Hay veces, hermano, que lo que el hermano hizo me lastimó tanto que cuando yo quiero arreglar el problema, voy con el rencor, voy con las armas levantadas, y el Señor nos enseña en su palabra que no es de esa manera. Acusar a una persona, acuérdese, hermano, que cuando usted llega con la actitud de acusar y de señalar, ¿cómo cree usted que se va a poner la otra persona? En guardia. Va a cerrar su corazón. Entonces, pero si usted llega con una actitud adecuada, lo más probable es que le va a dar cabida, le va a ayudar incluso a razonar, ¿verdad? Y esto va a contribuir a arreglar la situación. Pero tenemos otro elemento más. Muchas veces, hermano, no se logra, dijéramos, reconciliar, no se logra convencer a la otra persona del error en el que ha caído, que muchas veces, bueno, la palabra nos enseña, es la palabra la que nos dice, mas si no te oyere, dice nuestro Señor Jesucristo, entonces dice, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de uno o de dos testigos conste, dice, la situación que ha sucedido. Esto lo vemos en Mateo capítulo 18, versículo 16. Es decir, hermanos, necesitamos que haya otra persona, no para que aquello se convierta en chisme y que otro lo sepa, no, es para que aquella otra persona pueda ayudar, pueda colaborar, pueda contribuir a que las personas se vean animadas, exhortadas a arreglar ese problema. Así que, hermanos, lo otro que usted debe de recordar, que aquí no es de que a ver quién gana. O sea, como yo no he logrado ganar, me voy a traer a otros dos más para que entonces yo gane con lo que yo estoy diciendo. No es esa la idea. La idea es restaurar, la idea es corregir, la idea es, hermano, ayudarle o ayudarnos a todos a arreglar esa dificultad. Por eso es que muchas veces, fíjese, hermano, cuando usted no logra resolver este problema así, usted directamente, usted necesita apoyarse muchas veces de los ancianos, vidas que tienen mayor madurez, para que de esa manera ellos contribuyen, colaboren para arreglar la situación. Fue lo que el apóstol Pablo hizo. Si Pablo hubiese estado libre de la cárcel, quizás él hubiera ido directamente a Evodia y a Síntique. Pero estando él preso, se apoya de los ancianos, se apoya de otros para que colaboren y contribuyan a la unidad de estas dos personas. Vea lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 3. El apóstol Pablo dice, asimismo te ruego, está hablando con uno de los colaboradores dentro de la iglesia que creemos que era uno de los ancianos o de los principales servidores del Señor. Está diciéndole, bueno, como yo estoy aquí en esta situación, te ruego a ti, hermano, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces aquí encontramos la necesidad de tener en la iglesia un grupo de hermanos con madurez, que ayuden. Nosotros, hermanos, estamos entrando nuevamente en un proceso. Y yo estoy pidiendo que en nuestra pequeña congregación Dios pueda levantar
hombres que realmente amen a la iglesia. No solamente que prediquen, que amen a los hermanos, que amen la congregación, que se preocupe por la iglesia. Porque, hermanos, muchas veces dentro de la iglesia acontecen situaciones donde no es recomendable que solamente el pastor principal pueda estar involucrado arreglando aquella situación. Aquí es necesario, hermanos, que hayan vidas que hayan alcanzado una mayor madurez, vidas que realmente tengan conocimiento de la palabra y vidas que puedan aplicar ese conocimiento de la palabra a la hora de establecer un juicio. Entonces, amados hermanos, oremos nosotros por nuestra iglesia para que Dios levante vidas, hombres que amen la palabra, hombres sobre todo que amen a Dios y hombres que amen la iglesia. ¿Ve? Porque la iglesia es de el Señor y somos llamados a tener cuidado de ellas. Entonces, aquí había esa necesidad y Pablo hizo uso de eso. ¿Ve? Hizo uso de que allí en la iglesia de Filipos habían ancianos y le dicen a esos ancianos: ayuden por favor para que estas mujeres se reconcilien. ¿Ve? Entonces, hermanos, en el libro de Gálatas, Pablo dijo estas palabras: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, colaboren, restauren con espíritu de mansedumbre. Y lo otro dice, considérense ustedes a sí mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Pero, hermanos, somos llamados a colaborar, a no ver expectante como el hermanito con el otro hermanito están en discusión y uno solamente se queda viendo. No, somos llamados a colaborar porque somos de la familia. Pablo decía aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo. Y dice, ¿cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, hacedlo con humildad, estimándonos cada uno a los demás como que si ellos fueran superiores a él mismo. Pablo decía, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los demás. Bienaventurados esas vidas que tienen cuidado de los demás. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Allí está el amor del Señor. Así que, hermanos, una de las características de estas mujeres es que eran mujeres combativas. Y que el apóstol Pablo decía, yo no puedo permitir que estas mujeres se dividan, no puedo permitir que estas mujeres que son vidas del Señor, que aman al Señor, sigan en ese conflicto. Si estas mujeres combatieron conmigo, batallaron en el Evangelio, fueron militantes. Qué gran desafío para nuestras mujeres hermanas dentro de la iglesia. Nos referimos a esas mujeres que han creído en Cristo. La pregunta es, ¿qué tan combativas son? ¿Qué tan militantes son? De decir, aquí estamos. Donde vaya el servicio al Señor, donde el Señor vaya a ser glorificado, aquí estamos. Colaboramos, participamos, contribuimos, aportamos. No solamente nos quedamos escuchando mensajes, no solamente estamos aprendiendo enseñanza, más enseñanza, más enseñanza, sin poner por obra las enseñanzas que el Señor nos está trayendo. Pablo le decía a este colaborador, te pido que les ayudes a estas que combatieron conmigo. Fíjese la palabra que usa Pablo. Es lo mismo que dijo allá en el capítulo 1 y en el versículo 27, cuando Pablo dijo en la segunda parte del versículo, dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Fíjese cómo dijo Pablo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo. Bueno, estas mujeres combatieron. Pablo las reconoce, dice, combatieron juntamente conmigo. Así que, mis amados hermanos, ¿qué enseñanza tenemos? Bueno, pues en segundo lugar,
nuestra vida dentro de la iglesia, número uno, ser perseverantes. No que yo voy a la iglesia un domingo sí, 3, 4 no, allá me aparezco a los 3 meses. No, hermano, no es así. Usted es llamado a hacer una vida comprometida con el Señor, con su evangelio y con sus propósitos. Número uno, perseverar. Número dos, hermanos, buscar la unidad dentro de la iglesia. Ser unánimes, no andar con divisiones, con indiferencias, con rencores, con que yo no te hablo, con que yo no te saludo. Haga fuera en el nombre del Señor eso, porque eso no agrada a Dios ni es la voluntad de Dios. Hay un problema, arréglelo ya. No espere 2 semanas, un mes, un año. Arréglelo ya, en el nombre del Señor. Ahora, lo tercero que queremos ver es como dentro de los principios de la vida del creyente dentro de la iglesia, es que, hermanos, en nuestros corazones debemos de ser vidas donde el Señor sea el motivo de nuestro regocijo, el motivo de nuestro gozo. Por favor, una vez más quiero llevarles aquí al versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, dice, regocijaos. Quiero decirles, hermanos, que una de las maneras de combatir la indiferencia o el conflicto entre los hermanos es que usted busque regocijarse en el Señor. Alguien dirá, hermano, ¿qué está diciendo? Es que mire, hermano, si usted se regocija en el Señor, ¿cómo es que va a estar regocijado con el Señor y peleado con el hermano? Así que mejor regocíjese. Mejor alégrese, hermanos. Porque si usted busca regocijarse en el Señor, yo le aseguro que esto va a venir a ser como una protección para no tener conflictos o para no permanecer con conflictos largos en el Señor. Porque si usted se está regocijando en el Señor, pero tiene algo contra el hermano, tal regocijo es pura hipocresía. Porque como dijo el Señor, tú me estás trayendo la ofrenda. Mira, mejor ve y arregla tu problema con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Pero aquí también el apóstol Pablo, hermanos, podríamos hablar acerca del gozo y del regocijo, aún en medio de la dificultad. Pensemos por un instante, ¿cómo es que Pablo, estando preso, con limitaciones, con incomodidades dentro de la cárcel, el apóstol Pablo nos habla de regocijo, de gozo? Mis amados hermanos, Pablo nos está enseñando que si nuestro enfoque en realidad es agradar a Dios y vivir para Dios, es comprender, es entender de que nuestro Señor, aquella adversidad y aquella situación, la puede el Señor convertir en ganancia, la puede convertir en bendición. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros debemos de quedar expectantes y decir, Señor, me duele, Señor, me siento incómodo, pero tú sigues siendo el Señor. Me gozaré y me regocijaré en ti, Señor. Que tú puedas llenar mi alma, puedas llenar mi corazón de tu presencia, de tal modo, Señor, que tu presencia, Señor, tu manifestación, tu llenura del Espíritu, opaque y apague aquello que puede estarme causando malestar y dolor. Es decir, hermanos, poner a Cristo en primer lugar, darle a Cristo su preeminencia, el acercarnos a Él, no omitiendo que tenemos dolor, no omitiendo que estamos con incomodidad, pero poniéndolo a Él por encima de lo que pudiera ser nuestro dolor. Trae a mi memoria momentos donde mi esposa en algún instante y su servidor padecimos situaciones adversas. Recuerdo en esa oportunidad que el hermano René me llama, ¿verdad? Estaba yo en República Dominicana,
y estábamos pasando una situación muy dolorosa, una presión difícil. Y de repente el hermano René me dice: José Antonio, alabe al Señor, dele gracias al Señor. Hermano, cuando el hermano dijo esas palabras, créame que en mi corazón no dejé de sentir incomodidad. Por supuesto que no se lo dije. Pero en mi corazón, hermanos, no dejé de sentirme incómodo, porque decía: es que este no es momento de darle gracias a Dios. Este no es momento de alabar a Dios. Sin embargo, recuerdo que de alguna manera me fui a la habitación y allí, a la orilla de la cama, puse mis rodillas y comencé a hablar con el Señor. Y a decirle: Padre, sí te alabo, Señor, te doy gracias por el problema que me has dado. Señor, yo no lo entiendo. Y hermano, en la medida que alababa y que le daba gracias al Señor, y que las lágrimas, hermano, corrían como ríos en el rostro, mi alma y mi corazón comenzaron a hacerse fortalecidos y animados en el Señor. Quizás en este momento usted esté pasando algún dolor, alguna desaveniencia. En primer lugar, quiero decirle que Dios lo sabe. Dios sabe. Pero debemos de ser vidas, hermanos, que en nuestros corazones, ¿verdad?, podamos gozarnos y regocijarnos a pesar de la prueba y del dolor. Darle gracias al Señor y decirle: tú eres Dios. Tú estás sentado en el trono. Señor, las cosas creadas, Señor, han sido hechas y pueden deshacerse, pero tú permaneces para siempre. Tú eres Dios. Así que, Señor, tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Pero, Señor, permíteme gozarme aún en medio de la adversidad, aún en medio de la pérdida. Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, decía: gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles estas mismas cosas, pero yo sé que para ustedes es seguro. ¿Cómo me voy a regocijar? Pon tu corazón en Cristo. Enfoca al Señor. Reconócele que Él es Dios soberano y que Él reina, que Él es el Rey de todas las cosas y que Él reina aún en esa dificultad y aún en esa pérdida que tú estás teniendo o que ya tuviste. Así que en medio del dolor, cobra ánimo y haz que tu corazón busque en adoración y alabanza al Señor. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solamente lo que tienes que hacer es encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, que Él hará y mostrará su voluntad. Salmo 37, versículo del 3 al 4. Deleítate en Jehová, aún en medio de tu dolor. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a que, a pesar de que seamos vituperados, menospreciados, que te acerques al Señor para que te regocijes en Él. Bienaventurados seréis, dice, o seráis cuando los hombres os aborrezcan y digan mentiras contra ti, y que también se aparten de sí y te vituperen y desechen también tu vida. ¿Qué dice el Señor? Gozaos, gozaos en aquel día. ¿Y qué más? Alegraos. Lucas capítulo 6, versículo del 22 al 23. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces dijo nuestro Señor Jesucristo: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí que vuestro galardón que está por delante es grande en los cielos, porque así hacían a sus padres con los profetas. En otras palabras, mira, ahorita sientes dolor, pero pon tus ojos en Cristo
Y entonces, como dice allá Colosenses capítulo 3, alza tu mirada a los cielos, pero ¿donde quién? Donde está sentado Cristo en gloria. Y cuando vengan esas desavenencias, regocíjate, porque tu premio es grande que está por delante. Así que, mis amados hermanos, alguien diría, pero ¿es verdad que uno puede gozarse en medio del dolor? Uno puede gozarse a pesar de que muchas veces fracasó, cometió errores, cometió fallas. ¿Puede uno regocijarse? ¿No está siendo de hipócrita? No. No, cuando tú sabes que en los errores nuestro amado Jesucristo se levanta como guerrero para decirte: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo podría decir: Señor, pero yo perseguía a la iglesia. Señor, todavía en mí las cosas que yo quiero hacer no las hago. Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Pero lo malo, Señor, que aborrezco. Señor, ¿qué puedo hacer? Hombre miserable de mí, eso soy. Más gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo me puedo regocijar? El apóstol Pablo tuvo grandes sufrimientos y con todo y eso Pablo se gozó. Hermanos, Pablo tuvo pérdidas tremendas de sus familiares, sus amigos, su prestigio, todo lo perdió por amor a Cristo. Probablemente el apóstol Pablo, hermanos, sabía que la muerte estaba allí cerquita cuando él estaba allí en la cárcel y todavía hablaba de gozo. No sabía cómo iba a terminar el desenlace de estar capturado, no sabía, pero seguía hablando de gozo. Así que, mis amados hermanos, el cristiano puede, esta es una exhortación para todos, inclusive para mí, que el cristiano puede gozarse interiormente, ¿verdad? Cuando incluso en lo exterior aquello esté negro, oscuro, sombrío. Pero si ponemos nuestra mirada, si tenemos a Cristo, hermano, en nuestras vidas, podemos gozarnos en el Señor. Así que, hermanos, ¿por qué razones Pablo podía, fíjese, qué razones podría tener Pablo para él poder sentir el gozo del cual quiere que todos nosotros nos gocemos? Bueno, en primer lugar, hermanos, Pablo era, dijéramos, una vida que tenía la salvación de Cristo. Y en esa salvación podía estar preso, podía estar donde estuviera, pero la salvación que había en su vida, con eso podía glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo es que él podía gozarse? Bueno, hermanos, en que él sabía de que aquí en esta tierra no se termina todo. Que Cristo era su Salvador. Aunque él había muerto en esa cruz, había sido, dijéramos, hermano, coronado, pero en medio de eso Cristo se levantó triunfante. Eso quiere decir, hermanos, que también para aquellos que son seguidores en Cristo, aunque habrán de padecer, pero finalmente, hermanos, recibirán la corona de gloria. En otras palabras, estamos hablando de que Pablo no se concentraba exactamente en lo que estaba viviendo, sino que su mirada la había puesto en aquello que tiene que ver con lo eternal. Pablo se regocijaba de que otros estaban siendo salvos, a pesar de que él estaba en la cárcel. Pablo podía regocijarse que tenía muchos hermanos, amigos, colaboradores, coservidores de él, que estaban continuando con la obra del Señor, que aquello no estaba destruyéndose, que en todo tiempo, hermanos, él podía, aunque estaba en la cárcel, pero era de las vidas más libres, porque tenía la vida de Cristo en él. Así que tantas cosas que podríamos decir. Hermanos, ¿por qué usted y yo nos debemos de regocijar, aún en medio del dolor y aún en medio de la pérdida? ¿Sabe por qué? Porque esto no se ha terminado, hermanos. Aquí es algo momentáneo, este dolor, este sufrimiento, esta pérdida es algo momentáneo. Hay algo que nos espera eternalmente, que está puesto por delante.
Así que usted y yo podemos regocijarnos cada vez que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alzamos nuestros ojos a Cristo para ser fortalecidos, ser consolados, ser animados y decir, este partido aún no se ha terminado. Hay mucho por delante. Por eso es que Santiago, uno le cuesta comprender, hay veces lo que Santiago decía ya en Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, cuando decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversidad de pruebas, sabiendo, decía el apóstol Santiago, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que la prueba, el dolor, la pérdida, no va a quedar sin fruto. Habrá fruto para gloria del Señor. Y por último, hermanos, el apóstol, hablando del regocijo, decía, sí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijad. Pero estamos hablando de una cuarta conducta que debiera de haber en la iglesia. En primer lugar, dijimos, hermanos, estamos hablando de ser una vida de mantenernos firmes. Número 2, estamos hablando de ser vidas unánimes. Número 3, debemos de gozarnos, regocijarnos en medio de la prueba. Número 4, nosotros como cristianos somos llamados a ser amables por dentro y por fuera. Vea lo que dice el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de quiénes. Solo los hermanitos de la iglesia, solo en mi casa. No, que vuestra amabilidad, que vuestra gentileza sean conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que Pablo está invitando a toda la iglesia, a todos los hermanos, a que realmente sean amables, que sean gentiles. La palabra griega es epiekes, que significa el ser agradable a los demás. Así que en la iglesia tú no puedes agarrar tu Biblia y darte la vuelta e irte. No, eres una vida llamada a ser amable, gentil, considerado. La palabra epiekes significa ser alguien cordial, ser alguien cortés con las demás personas, paciente. También esta palabra indica de ser una vida de trato suave. Y no solamente con el grupito con el cual yo me llevo bien, es con todos. Tú no puedes hacer un grupito y solo con esos soy amable. No, es con todos. Una vida que es cálida. A eso nos lleva esta palabra cuando dice que vuestra gentileza sean conocidas. Es decir, que el cristiano debe de invertir, debe de cultivar, en pedir tener una personalidad que sea sociable. Una personalidad que, hermanos, sea comunicativa. Nada de encerrarse de ese cristianismo solo, privado. No, hermanos, debes de buscar ser una vida que sea comunicativa con los demás. El secreto, alguien dijo que el secreto de la felicidad no está, hermanos, en solamente vernos a nosotros y tener solamente para nosotros. La verdadera felicidad está cuando tú comienzas a compartir, cuando tú comienzas a dar y cuando lo haces para la gloria del Señor. Así que dichosos aquellas vidas, hermanos, que se esfuerzan por agradar también a los demás, porque lo están haciendo como para el Señor. Así que los creyentes, amados hermanos, debemos de ser amables, debemos de ser cordiales. ¿Y con quién? Bueno, fíjese que Pablo está diciendo, vuestra gentileza sea conocida, dice, de todos los hombres. Ahí están involucrados tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Están involucrados los que no son creyentes. Debemos de ser amables con ellos, saludarlos, abrirles la puerta, sonreírles, mostrarles el amor de Cristo, saber de que Cristo está en tu vida. Así que tú debes de ser conocido, conocida por ser amable con los demás. ¿Qué problema hay, hermanos, que muchas veces los vecinos pueden llegar a no hablarte?
¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás viviendo una vida de soledad, un cristianismo solo, sin compartir, sin mostrar un gesto agradable ante los vecinos. ¡Ay, que no son, ellos no son creyentes, son mundanos! Pues sí, ya lo sabemos. Pero tu vida de Cristo debe de sobrellevar ese tipo de comportamiento, pero manifestar la amabilidad, la cortesía en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pero lo otro es para con los creyentes. Debemos de poner por obra ese mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dijo: ámense ustedes los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Que a pesar de que cometemos errores, Él nos siguió amando. Que a pesar de que nosotros lo traicionamos, de que a pesar de que nosotros le fallamos, el Señor nos siguió amando hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Amó a Pedro con sus imperfecciones, con sus negaciones. Amó a Santiago y a Juan en medio de su orgullo y de sus debilidades. Y nos amó a todos, hermanos, a pesar de nuestros errores. Oh, Señor, llénanos de tu amor para poder amar a nuestros hermanos, a mi familia, a mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas. Amarles en medio de su debilidad, porque yo también, hermanos, tengo fallas, tengo errores. Y entonces necesitamos que el amor de Cristo vaya de allá para acá y de acá para allá. Siendo pacientes, Efesios 4:2 dice: con toda humildad y con toda mansedumbre, dice, soportémonos o soportaos con paciencia los unos con los otros. Sé paciente con tu hermano, con tu hermana. Sé paciente y ama, y sé gentil, y sé amable, y sé cordial. Sé una vida cálida con esa persona, soportándonos, y también dice Pablo, perdonándonos unos a otros. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviera, dice, alguna queja contra otro, entonces de la manera como Cristo te ha perdonado a ti, tú debes de perdonar a los demás. Así dice el apóstol Pablo. Somos llamados a ser benignos. Benignos. ¿Con quiénes? Con nuestros hermanos. Acuérdate que estamos hablando de cuál debe de ser la conducta nuestra dentro de la iglesia y aún fuera. Entonces debemos de amar a nuestros hermanos, no evadirlos, sino buscarlos. Ser benignos los unos con los otros. Pablo dijo antes, decía Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y decía, perdonándonos unos a otros. ¿De qué manera? Así como Dios nos ha perdonado. Esa es la conducta. Esa es la conducta. Así debo de comportarme con mis hermanos en la iglesia. Y no cuando solamente está en la iglesia, cuando vea a mi hermano fuera de la iglesia. Son mis hermanos, sigue siendo la iglesia. Así que, mis amados hermanos, estos son principios que el apóstol San Pablo nos enseña aquí en este libro de Filipenses, cómo debiéramos nosotros conducirnos con ellos. ¿Por qué lo debemos de hacer? Bueno, hemos visto varias razones, pero una de las grandes razones es porque Cristo ya viene. Cristo ya viene, hermanos. Yo no sé cómo será eso, pero tantas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor que anteriormente, hermanos, ¿verdad? Diríamos son principios que el Señor está mostrando de su segunda venida. Pablo dijo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor, ¿qué dice? Está cerca. Puede que esté hablando de la segunda venida, o puede que esté hablando de decir, mira, Cristo está entre ustedes. Deben de conducirse de una mejor manera, de tal manera que aquel que está cerca de nosotros, Él sea glorificado y agradado.
Mis amados hermanos, 4 principios esenciales para conducirnos dentro de la iglesia. Hermano, que usted no sea un hermano visitante de la iglesia, que aparece un domingo, 4, 5 domingos, o un mes, 2, 3 meses después, va apareciendo de nuevo. Eso es no tener un compromiso con Cristo. No, hermano, procure ser una vida que persevere en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones adversas. Permanezca usted firme y fiel al Señor. Lo segundo, hermanos, es normal. No hay iglesia, por muy bonita y por muy numerosa o pequeñita, donde no hayan dificultades entre un hermano y otro hermano, entre una hermana y otra hermana. Hermano, entienda que eso es normal para nuestro crecimiento. Entonces, hermanos, lo segundo es: busque la unidad siempre en la iglesia. Y no solamente la unidad con un grupito de vidas, no, busque la unidad con todos los hermanos en la iglesia. Y lo otro, busque, el principio es que usted llega a la iglesia a gozarse en el Señor, a regocijarse, a deleitarse en la presencia de Dios. Hermano, el Señor no pasa por alto su dolor y su pérdida, pero poniendo la mirada en el Señor, usted puede regocijarse. Y por último, pues entonces, hermano, que esa gentileza de Cristo y esa amabilidad y ese amor de Cristo sea manifiesto para todos los hombres, para los inconversos como para los creyentes allí en la iglesia. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios le ayude a usted y me ayude a mí a mantener estos principios esenciales para el cristiano dentro de la iglesia del Señor. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por la instrucción de tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos cómo debemos de conducirnos dentro de tu santa iglesia, Señor. Iglesia, Padre, que como bien dice tu palabra, es columna y baluarte de la fe. Señor, que el testimonio, que nuestra manera de andar, Señor, sea de beneficio y no sea de división dentro de la iglesia, y que por otro lado, Señor, busquemos glorificar tu nombre. Sea tu bendición con nosotros en esta hora. Padre, así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.